Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo. Estamos iniciando el mes de enero, el primer mes del año del 2023. Un saludo a todos los televidentes que son fieles a este programa El Bolígrafo Rojo. La semana pasada, 1 de enero, estuvo aquí en el programa el Che Luis, hablando de la historia de las parrilladas Che Luis, y más que las parrilladas, la historia de él, o sea, suya, de Luis Alfredo Torrico Foti. Cuando vino de Argentina, él iba al Mundial del 86 a Argentina, y bueno, pueden chequear el programa del Bolígrafo Rojo con Luis Torrico, Che Luis, de Parrilladas Che Luis, en el YouTube. Sigan las páginas de YouTube, sigan el Instagram de el Bolígrafo Rojo, el Bolígrafo Rojo ZTV. Estamos en Instagram y en Facebook, el Bolígrafo Rojo, para que estén atentos a toda la información del acontecer nacional y local. Sin más, nombro a los auspiciantes de cada semana: cerveza La Tierrita 100% Sáchila, hecha aquí en Santo Domingo por mi buen amigo José Bolívar Jaramillo. Cerveza La Tierrita la pueden encontrar en la dirección de la cervecería, que es la calle Río Tumbes y La Pastaza. Esto es en la cooperativa 30 de junio, 30 de julio, esto es atrás del Gran Aquí de la Vía Esmeraldas. De igual manera, Camisería Inglesa, que hoy me viste con una camisa muy bonita, color morado, pantalón negro. Camisería Inglesa está ubicado diagonal al Hospital de Elías, en la calle Río Lelia y calle Aloasí. Camisería Inglesa con las mejores prendas para vestir, para caballero: corbatas, ternos, chaquetas, pantalón, camisas, correas, zapatos, medias, todo lo que tú encuentres para vestirte como un caballero, para lucir como un caballero. Ve a Camisería Inglesa, la mejor ropa para caballero, ropa decente, ropa formal, ropa semiformal, ropa hasta para ir a la playa. Tienen ropa, una gama amplia para que tú elijas. Y de igual manera, Payless, que hoy nos viste o me viste a mí con unos zapatos, unos mocasines cafés, que cuando se abra la toma 2 ya van a ver los zapatos bien bonitos gracias a Payless, que está ubicado en la avenida 29 de Mayo entre Tulcán y Sáchila. Payless ya tiene 20 años en Santo Domingo con los mejores precios y los zapatos más variados: zapatos para hacer deporte, casuales, semiformales, para salir al parque, para irse a la playa, zapatillas, todo tiene Payless al mejor precio, y las marcas más variadas, porque tienen de las mejores marcas y variado. Entonces, para que si te gusta a ti una marca, pero te gusta también la de acá, y pero te gusta la de acá, entonces tienes de ahí un montón de marcas para elegir en Payless. Ve a Payless y comienza el año de la mejor manera, con la mejor moda. Y sin más, habiendo acabado los auspiciantes de este programa, pero para mí es un honor presentar al invitado de esta semana, porque es una persona a quien yo personalmente, al igual que algunos de los que han estado aquí, conozco desde hace mucho tiempo, al menos desde que yo nací. Creo que él ya estaba vinculado a mi familia, a los Velastegui. Entonces, para mí es un honor, un gusto, una satisfacción enorme tener en este programa a una historia, a un personaje histórico, que es la historia viviente, no solo de Santo Domingo, sino de la radiodifusión del Ecuador. Y para mí es un gusto dar la bienvenida en este espacio a don Vicente Garrido Villegas. Bienvenido, don Vicente. Muy gentil, muchísimas gracias. Amigos televidentes, para ustedes y para el mundo, 1.000.000 de felicidades en este 2023. Que la pandemia se termine y que a cambio venga la felicidad para todos. Muy bien, don Vicente. La gente de Santo Domingo, los televidentes que ven ese programa, lo conocemos por su trayectoria, por su historia, todo su trabajo que ha tenido no solo en Santo Domingo, sino, ya lo decía, en la radiodifusión. Pero queremos conocer más sobre usted. ¿Quién es don Vicente Garrido Villegas? ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó aquí a Santo Domingo? ¿Y cómo se desenvolvió? Dice, me contaba tras cámaras, que fue cantante antes de ser locutor, luego fue locutor. Efectivamente. Y también participó en ciertos episodios de la política, que no vamos a tratar mucho la política, pero hay ciertas anécdotas que se las puede contar mientras usted las pueda contar. Entonces, vamos a hablar y a conocer acerca de este personaje histórico de Santo Domingo y de la radiodifusión nacional, don Vicente Garrido. Don Vicente Garrido es oriundo de la ciudad de Ibarra. La ciudad blanca del Ecuador. La ciudad blanca del Ecuador. Claro que yo soy negrito, pero la ciudad blanca del Ecuador. Tumbaviro es una preciosa parroquia a donde hay un clima sano, maravilloso, hay fuentes de aguas naturales. De allí procedo yo y tengo ya 78 años. Al salir de Ibarra, me educo y crezco en la ciudad de Otavalo.
Posteriormente, Quito, Relicario de Arte en América, luego Guayaquil, Ambato y finalmente, desde hace 40 años, acá en esta preciosa patria chica, patria grande, la gran ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Vamos a avanzar en la historia y que nos vaya contando poco a poco los detalles de su vida, su niñez, adolescencia. Decía que se educó en Otavalo. ¿A qué edad llega usted a Otavalo? Llego a los 7 años. Y estudié la primaria, terminé la primaria ahí, me imagino. En la escuela Orpiano Pérez Quiñones. Y allí fue inclusive Jesús Fichamba, mi compañero, por si acaso. Compañero de la música. Compañero de estudio y compañero, él canta después que mí. Él aparece después. Yo inicio en Otavalo a los 19 años, después de haberme casado, busco fuente de trabajo, y la fuente de trabajo fue la orquesta Son Clave de Oro. Estando en Son Clave de Oro, un señor inteligente se acerca y comedidamente me dice: mire, no solamente su voz es para cantante, su voz está buena también para locutor. Y comienzan los pininos, aprendiendo a leer para Radio Otavalo en ese caso, posteriormente Radio Turismo, Radio Municipal, y ya en el año 65 vengo a la ciudad capital, a Quito, Relicario de Arte en América, donde Radio Javier, una radio de curitas, me recibió, me abrió las puertas, Panamericana, Ecuatoriana y Gemas, una serie de estaciones de radio maravillosas que primero agradezco a Dios porque me iluminó al tomar la carrera de radiodifusión. Paralelamente, el estudio en el periodismo. Ya la prensa hablada era una, la prensa escrita era otra, pero combiné también con deportes, con el mejor narrador de la época, el señor Carlos Rodríguez Col. Pues allí se establece un camino maravilloso para mí, para mi familia, y entre paréntesis, comillas y mayúsculas, en el año 67, en la ciudad de Salcedo, tengo el honor de compartir escenario con personajes de la radiodifusión maravillosa de ese entonces, Armando Romero Rodas de Cristal, Guayaquil, Humberto Alvarado Prado de Quevedo y don Olger Verastegui Domínguez de Radio Saracay. Esta historia la guardé muy en el corazón, ya que se abrió la puerta para que posteriormente, donde nos encontrábamos con Olger, tenía la bondad de invitarme. Y en 1978, pues coincidencialmente, una de mis hermanas tenía vínculos con Santo Domingo en negocios y me invita a cobrar unos cheques y venir a Santo Domingo. Coincidencialmente nos encontramos con este noble amigo, don Olger Verastegui Domínguez, y tuvo la bondad de, con mi hermana, mi cuñado y mi hijo, que hoy es psicólogo, Fabricio, nos lleva a Radio Saracay y habló con modestia, lo digo con humildad, de que yo era un gran radiodifusor y que me invitaba, me insistía para que venga a ser parte de Saracay. ¿En ese tiempo la radio estaba todavía en el edificio Gualpa Álvarez o ya había el edificio de la Granda Centeno? En la Granda Centeno. Ya estaba. En la Granda Centeno. Pues allí yo laboraba aún en Radio Tarque en Quito, le agradecí a Olger y le dije: mira, al menos dame unos 15 días para presentar yo la renuncia, y de ahí pues tomo la decisión de lo que yo he escuchado de historia, al principio usted no quería venir. No quería venir aquí a Santo Domingo. Efectivamente, porque había un complejo en que, como de Quito, una gran ciudad, de Quito, la capital, ir a un pueblo pequeño, pues ahora ese pueblo pequeño es esta tierra maravillosa de Santo Domingo, de los Colorados, de los Sáchiras, que definitivamente no tiene quien lo pare, porque esto avanza maravillosamente, la gran ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Vamos a ir avanzando en la historia cuando ya usted llega a Santo Domingo, pero antes quiero también conocer un poco de, y lo que nos quedamos de hace un momento. Usted llega a Quito a trabajar ahí en algunas radios. Tras cámaras también me dijo que usted estuvo en Guayaquil. Cuéntenos su paso también en Guayaquil. Muy gentil, sí, efectivamente.
el Señor Dios me permitió en el año 70 llegar a Radio Suceso, Bolívar, Carrusel. Carrusel ya era del señor Jaime Nebot, licenciado en ese entonces, y por un gran amigo llego a lo que hoy es TC. Jaime Nebot Velasco. Jaime Nebot Saadi. Ah, Saadi, ya. Sí, Okay. lo conocía el señor padre también, pero el dueño de la radio pues era el hijo. Y de allí me vinculo a lo que hoy es TC, Canal 10, La Voz en Off. Lo digo con humildad, tuve suerte, tuve la bendición del gran Señor Dios, porque me desenvolví a lo serrano en la costa, que no era fácil. Que eso debe haber sido un choque bastante fuerte, porque a mi abuelo le pasó lo mismo. Él vino de Ambato fue a Guayaquil, y él cuenta la historia de que igual, él ya en Ambato locutaba, y fue a Guayaquil a estudiar medicina, pero que para financiarse tuvo que trabajar en una radio como locutor, y que un locutor en una radio, no recuerdo cuál era, le dijo: tú nunca vas a llegar a nada con ese acento de serrano. Entonces él, decepcionado, llega donde las primas que vivían aquí en Guayaquil, porque llegó a Guayaquil donde unas primas, y le dijo: enséñenme a hablar como mono, como costeño, Como costeño, para claro, que me permitan entrar a las radios. Entonces, bueno, no ingresó a esta radio, pero lo ingresó a otra en la que ya sí tuvo más cabida. Pero la historia de Jorge Blastegui es para otro momento, estamos hablando de usted. Entra usted a TC haciendo la voz en off de, me imagino, comerciales, promos, ese tipo de cosas. Sí. Inclusive, si me permiten, desde luego, hablo con la absoluta verdad. Llevo a mi señora, a mis hijos, José Miguel, Jimmy Santiago y Elenita del Pilar, a conocer Guayaquil. Y a los 8 días, figúrense lo que es un niño serrano en la costa, pues muy abrigado en la sierra, en la costa, prácticamente en Vividí. Claro. Al regresarse ya a los 8 días a Quito, mi segundo hijo, Jimmy Santiago, pues dice: papá, yo me quedo contigo, yo no me voy con mamá. Y tuve la satisfacción de con mi hijo hacer radio, hacer televisión y hacer los primeros pasos de jugar él en Canal 10, mientras yo estaba en la cabina en off. ¿Y cómo era en ese tiempo la televisión? Me imagino que era muy rústica, estaba recién empezando. TC, uno de los primeros canales que nacieron en el Ecuador, y me imagino que ya estaba Ecuavisa, porque el primer canal me parece que fue el que ahora es RTS, que en ese tiempo... el Canal 13, ¿cómo no? Exactamente. ¿Y cómo era la televisión en ese tiempo? La tecnología ha cambiado muchísimo, sin lugar a dudas, pero digamos que todo es novelería, y la tecnología va avanzando aceleradamente, pero no es que se quede atrás del ayer, no. Los equipos eran diferentes a los de hoy, por supuesto, pero siempre hubo tecnología. Los estudios, los sets de televisión eran igual con, como les digo, hecho con cariño, con entusiasmo, y alguien decía: con fe y decisión se hacen las cosas bien. ¿Y qué tiempo estuvo en Guayaquil? Pasé un año. Un año. Pasé un año. ¿Y después? Volví a Quito, relicario de arte en América, que me perdonen, pero Quito es maravilloso. Tengo hijos quiteños, tengo hijos de Otavalo, tengo de Ambato. Stuart, por ejemplo, nació en Ambato. Perdón, la pregunta es, y me perdona la imprudencia, ¿cuántos hijos tiene don Vicente? Apenas 7. Apenas Son 7. 5 varones y 2 mujeres. Ok. Sí. Entre paréntesis, comillas y mayúsculas, como esta es una confesión, le voy a confesar que voy el 8 de agosto de este 2023 a cumplir 60 años de matrimonio. He cargado tanto el matrimonio que mire cómo está de espalda. Yo pensé que me iba a decir que ahora iba a venir el octavo hijo. Las ideas son buenas, pero ya no hay cómo. Claro. 60 años de matrimonio, o sea, es más de medio siglo, 60 años. Cumplimos 50 años, lo celebramos maravillosamente, y lo que fundamentalmente agradezco al Señor Dios es la unidad familiar que practicamos todos en mi hogar. Mi señora, muy inteligente, muy cariñosa con sus hijos, y mis hijos, preciosos hijos. Entonces, después de un año en Guayaquil, usted regresa a Quito. Vuelvo a Quito, exactamente. Y ahí entra... Radio Punto 83, Radio El Sol. Bueno,
como le digo, tantas y cuantas emisoras que, pues hice también radioteatro, todo en la época, porque no todo es fácil, pero tampoco es imposible. Y todo hay que aprender. Nada nacemos sabiendo, pero aprendiendo hacemos mejor las cosas. Pero cuando usted llega o trabajando en estas radios, ¿era al mismo tiempo tenía un programa en la mañana, en la tarde, en la noche, en diferentes radios? ¿O estuvo en una en un momento, un mes aquí, después de otro mes acá, un año acá, así? ¿O cómo era la situación? Inteligente la pregunta. Tenía varios horarios en las distintas emisoras. Sí, por ejemplo, locutor de cabina era una cosa. Periodista de informativo era otro capítulo. Pero conjugaba ventajosamente todo aquello y naturalmente procuraba siempre cumplir y quedar bien. Listo, entonces vamos. ¿Qué tiempo estuvo en Quito antes de venir a Santo Domingo? Prácticamente unos 15 años. Ah, bastante tiempo. Claro, porque estamos hablando del año 65 que llego a Quito y vengo a Santo Domingo en el año 78. Entonces vamos ya a hablar de la parte de Santo Domingo. Como usted ya llega acá, maravilloso. Y esto dice 40 años ya aquí en Santo Domingo. ¿Cómo no? Antes de entrar en ese tema, vamos a ir a la primera pausa comercial porque el tiempo se nos está acabando en el primer corte. Entonces tenemos 2 bloques más para seguir hablando de la historia de don Vicente Garrido y ya ahora sí entrando a este periodo que fue cuando don Vicente llega aquí a Santo Domingo y donde ha pasado el mayor tiempo de su vida. Entonces vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos al Bolígrafo Rojo, estamos en este segundo bloque hablando acerca de la historia de don Vicente Garrido Villegas, radiodifusor, político y digamos que casi colonizador de Santo Domingo porque llegó aquí, fue uno de los primeros en llegar cuando esto todavía era una ciudad pequeña, un pueblo pequeño. Don Vicente, continuamos con la historia que ya la habíamos dejado cortada hace un momento. Usted, luego de que don Olger le dice, necesito o quiero, que le insistía que se quede aquí en Santo Domingo, usted le dice, dame por lo menos 15 días para pensarlo. Usted se fue a Quito en esos 15 días, ¿y qué pasó? En el viaje de retorno de Santo Domingo a Quito con mi hermana y mi cuñado, ellos tuvieron la bondad de abrir mi mente y valorar las expresiones de don Olger Verástegui. Es decir, el criterio que él tenía de quién era Vicente Garrido y hasta dónde podía llegar Vicente Garrido Villegas. Me dijeron, Viche, esta es su oportunidad. Si esta pierde, no tendrá otra. Y allí es cuando, con este refuerzo, llegué a mi casa, Quito, le comentaron a mi esposa que había esta invitación y que se debe tomar ya en matrimonio la decisión de sí aceptar el venir a Santo Domingo y el ser parte de esta gran estación de radio que era Saracay. Allí, pues, clarifiqué el futuro y dije, hoy o nunca. A los 8 días, después de haber presentado la renuncia por escrito a don Gustavo Erdoiza León, me comuniqué telefónicamente con Olger y le dije, hermano querido, está confirmado, he aceptado tu invitación y el 2 de noviembre estoy en Santo Domingo. Confirmamos todo verbalmente, nos hicimos el compromiso de honor y el 2 de noviembre del 78 a las 5 de la mañana inicié mi primer turno de 5 a 8 de la mañana. Es impresionante, algo que noto muy especialmente en don Vicente es la claridad para decir las fechas. En el año 65, en el año 67, y me dice, el 2 de noviembre estuve ya en Santo Domingo. Es impecable la memoria que tiene usted, don Vicente. Muy gentil, muchas gracias. Pues en base a esa memoria de la que usted tiene la bondad de valorar, es que compaginamos con Olger Verástegui Domínguez absolutamente en todo. Yo no fui un empleado más. Yo le agradezco hasta hoy a Olger el que fuimos como hermanos. Nos entendimos inteligentemente en todo. Inclusive, a veces él tenía
como dijéramos, un poquito de incomprensión con la esposa, porque ella pensaba de distinta manera. Y Orger, por decir, me daba la razón y ella no. Hasta que llegamos a entendernos, ya en la materia de trabajo mismo, que me constituí en un productor efectivo de Radio Saracay amplitud modulada. Es decir, yo no solo era el locutor, no solo era el periodista, también fui el vendedor de publicidad. Al vender publicidad, le cuento como anécdota, en ese entonces yo ganaba 5,000 sucres mensuales y con la suma de las comisiones de los distintos contratos que ingresé, tenían que pagarme 50,000 sucres. Y el Citacún Castillo, que era la secretaria, cuando voy a cobrar, me dice, don Vicente, esto está difícil. ¿Por qué? Porque la señora Angelita no le quiere pagar los 50,000 sucres y dice que mejor se lleve la radio. Entonces, con la sonrisa en los labios, le digo al Cita querida, no estoy pidiendo caridad, no estoy pidiendo limosna, lo único que hago es pedir parte de mi trabajo. Ajá. Con Orger llegamos a la sana conclusión, disculpa hermano, no te preocupes y vamos adelante. Y seguimos adelante. Es más, tuvo tanta gentileza Orger que me regaló 2 horas todos los sábados y yo hacía mi propio programa espectáculo, el show del sábado. El show del sábado con artistas locales, a veces con invitados también de afuera, y me di el gusto, el que el show del sábado de Radio Saracay vaya a las calles. Por ejemplo, lo presentaba a las 12 del día en las 5 esquinas. Lo presenté donde era el terminal de Ruta 23, ahí en la 3 de Julio y San Miguel, sí, ¿no? Entonces, la gente se encantaba tanto de recibirnos cuanto de escuchar y tenía, entre paréntesis, comillas y mayúsculas, excelentes anunciantes como Coca-Cola. Coca-Cola, don Olger también siempre habla no sé si usted ya estaba en esa época, de la Philips. Dice, y cuenta don Olger la historia que a la radio Saracay en la frecuencia, ahí yo no entiendo mucho, amplitud modulada es AM, ¿no? AM. Pero había onda corta. Onda corta, exactamente. Que había una frecuencia que le dieron a Radio Saracay que no cogían los radios convencionales. Entonces la gente empezó a pedirle a la Philips, que era la que vendía los radios en esa época, a pedirle, a ver, compraban un radio y le decían, pero coge Radio Saracay, o sea, en tan frecuencia, no coge. Entonces ya no compraban ese radio. Entonces la Philips tuvo que traer al Ecuador radios que lleguen hasta cierta frecuencia para poder agarrar las radios Saracay y que la gente los pueda comprar, porque si no, no los estaban comprando. Efectivamente, y como anécdota, pues yo viajé a Tulcán por alguna gestión y efectivamente allí, para vender el radio, se decía comúnmente, sí se oye Radio Saracay. Entonces el cliente compraba con seguridad de que el radio era bueno. ¿En qué año la Radio Saracay se convierte en radio FM? Inteligente la pregunta. Habíamos conversado con Orger que qué traigo para Santo Domingo. Le dije, mira, 3 cosas. Una, ubicarle a Saracay amplitud modulada en primer lugar de sintonía. Como yo ya hice radio en FM, le digo, Orger, nada costaría FM para Santo Domingo. Se lo grabó tanto y fue tan inteligente que a los 3 años Estéreo Saracay ya nació. Y de inmediato le digo, mira, el cuarto televisión no cuesta mucho. No, ya, hermano. Y avanzamos. Mire usted, cuando me tocó las vacaciones, tuve el gusto de ir a Bogotá. Le llevé a mi señora y entré le pedí a Orger la autorización. Le dije, mira, yo voy a Caracol, quiero compartir, quiero aprender de la gente colombiana también. Y me dice, entonces, mira, yo te voy a hacer un oficio. Me entregó el oficio, llegué a Caracol, entregué el oficio también allá y se me ocurrió, como siempre, les digo, miren, hermanos de Colombia, he sido siempre desde niño un admirador de ustedes de Caracol, pero ahora les pido un favor. Como yo hago radio ya tantos años, mi razón de estar acá
aparte de conocerles a ustedes, denme la oportunidad de llevar de aquí recuerdos para Estéreo Saracay. Y traje una grabación de Estéreo Saracay para Saracay Amplitud, digamos, FM, que fue realmente maravilloso. Que en paz descanse Fred, lo utilizó muy bien, Pericles igual, Olger Jr. y Paul, lógicamente. Entonces, con eso y más, la empresa del tan importante y valioso hombre, Olger Verástegui Domínguez, ha prevalecido. Muy bien, vamos avanzando en el tiempo, en la historia, y la relación entre usted y don Olger avanzaba también. Y si usted me puede contar un poco de esta historia, que yo no la conozco, a lo mejor usted la conoce un poco más por la cercanía que usted tenía con mi abuelo. Llega el año 95-96 y se anuncian las alcaldías, las campañas a la alcaldía. ¿Cómo no? Para esto, don Olger había sido ya diputado en el Congreso. Y Olger Jr. también. Olger Jr. también había sido diputado. Sí, cómo no. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Quién le hinca a mi abuelo y le dice, oye, lánzate para alcalde en el 96, que era ya la campaña? ¿Qué historia puede contarme usted de ese trasfondo que yo no lo conozco? Porque yo en ese tiempo todavía ni nacía, o ya tenía un año de nacido, pero no conozco esa historia. Sí, resulta interesante su inquietud porque la gran personalidad que tenía Olger daba para mucho. Y el criterio de la absoluta mayoría de quienes lo conocían a Olger y a Radio Saracay es que era un hombre extraordinario. Y efectivamente, lo que él proyectaba se cristalizaba en bien. Y alguien de los amigos le decían, mira, ¿y por qué no te vas para la alcaldía? De seguro vas a ganar, Olger. Y esa inquietud fue creciendo hasta que en cierta ocasión con Jaime Nebot Saadi hubo la reunión y la formalidad de que vaya don Olger Verástegui Domínguez a ser el candidato a alcalde por el Partido Social Cristiano. Siempre social cristiano. Y ahí usted juega un papel fundamental porque usted también entró a trabajar en el municipio. La consulta es ahí, porque yo estaba preguntando a algunos compañeros, usted fue concejal de Santo Domingo también, pero con don Olger usted fue director de comunicación, o ya fue concejal también, parte de la lista de los que votaron para alcalde. No, yo me satisfizo la generosidad de Olger Verástegui Domínguez, que sin reserva alguna me dice, Vicente, ya he ganado la alcaldía, ahora quiero que estés conmigo, ven como asesor mío. Me dio esa satisfacción y creo que cumplí como cumplió muy bien Olger Verástegui Domínguez con su lindo pueblo que es Santo Domingo de los Áchilas. Usted fue asesor. Fui asesor. ¿Cómo no? Luego participó como candidato a concejal. Fui diputado alterno también. Ah, diputado. Sí, pero realmente pues siempre tenía yo un poquito de reserva, no me gustaba tan cercanía de estar figurando. Ah, ok. He mantenido siempre la humildad y debe ser mi característica de humilde antes que pomposo. Y allí, lógicamente, pues pasa el tiempo y me buscan. Tuvieron la generosidad para ser concejal. Y en el 2007 llego a ser concejal de Santo Domingo de los Colorados tan solo por 1 año y medio. Ojo con eso, 1 año y medio. No hice carrera política, no viví de la política y mientras pude, serví con la política a Santo Domingo. Claro, porque el año y medio fue que se volvieron Hubo nuevas nuevas elecciones, con el cambio de constitución y todo eso. ¿Cuál ha sido el programa o una experiencia que usted nos pueda contar, don Vicente? Programa, anécdotas jocosas, por ejemplo, don Jorge contaba, usted debe saber la historia de que él se fue a Estados Unidos, a Miami, y tenía acá en Santo Domingo el programa dominical con el gobernador Sáchila. ¿Cómo no? Y le cuenta la historia de que, bueno, en el programa, en la entrevista de don Olger al gobernador Sáchila, Abraham Calasacón, le decía, bueno, estuve en Miami, hay una playa bonita, unas mujeres muy bonitas que están en bikini y todo. Y Abraham Calasacón le dice, ¿y cuánto cobran, compadre? Esa historia. Anécdotas como esas, ¿qué nos puede contar usted que haya usted vivido en la radio o en el periodismo, o alguna anécdota con algún presidente, algo que la ciudadanía pueda conocer de su historia?
Y gracias por esta importante inquietud. Le digo, mire, hay una anécdota realista, objetiva y a la vez sacrificada. Cuando hago mi primera casita en Santo Domingo, lo hago en la cooperativa Modelo, prácticamente en la periferia. Pero el invierno de aquellas épocas era maravilloso. Llovía permanentemente. No siempre tuve carrito propio. Entonces utilizaba un taxi y el buen amigo taxista, justo cuando llovía, no me venía a ver. Pero yo tenía que estar en Radio Saracay a las 5 de la mañana. ¿Qué hacía? Más de una ocasión venía a pie, otras en bicicleta. Y cuando tenía carrito propio, pues enhorabuena. Y ahí va la anécdota. Llegaba mojado, obvio, pendiente de la gripe. Mi señora en la casita puso una tiendita. Y el mensaje que le transmito a las 7:30 de la mañana terminando el noticiero era: por favor, en la cooperativa Modelo, a la señora Olguita que mande ropa para el deportista. Un muy buen amigo médico de ese entonces, el doctor Fabián Duque Salazar, ha estado pendiente, ha sido mi hincha y llega cuando menos lo esperaba. A ver, deportista, ya que está mandando el mensaje que está mojado, aquí están las llaves de mi carro, vaya para que se cambie. Ahí se fue, ahí se fue a la casa a cambiar. Y ahí fui a cambiarme en el carrito de mi buen amigo Fabián Duque Salazar, ¿cómo no? Hay una historia que también la contaba usted tras cámaras de un favor que le pide mi abuelo para ir y que le dice: ayúdame en esto porque es probable que me voten de la alcaldía. Cuéntenos si es que podemos contar esa historia. Por supuesto que sí. Ahí mire usted cuánto vale la amistad. Y entre el ciudadano común, el periodista, el radiodifusor y el presidente de la República, no siempre hay mucha cercanía. Pero yo tuve tanta suerte, se puede decir, entre otros señores presidentes, con el doctor Fabián Alarcón Rivera. Cuando se da esto de Orger, me timbra y me dice: mira, hay una mala intención de estos señores que quieren votarme. Necesito que el presidente esté aquí el día sábado. Y esto fue un martes. El miércoles fui a la presidencia, me reuní con uno de los asesores y coordinamos para que a las 2 de la tarde me reúna con el presidente. Planteé la posibilidad de la visita de él. A las 2 de la tarde resulta que el presidente tuvo que volar a Bahía de Caracas. Bahía de Caracas porque hubo el terremoto. Sin embargo, estuve también acompañado de un fotógrafo, porque las cosas había que hacerlas también con fotografías y más. Entonces, hasta las 11 de la noche, que terminó una sesión que tuvo, bajo el asesoramiento también de este buen amigo asesor, le ubico al presidente, le cruzo en su camino y con la grabadora de siempre: señor presidente, Santo Domingo lo espera el día sábado. ¿Hay posibilidades de su visita, sí o no? Regresa la mirada a su asesor, el asesor le hace señas que sí y contesta: señor Garrido, el sábado a las 10 de la mañana estamos en Santo Domingo de los Colorados. Gracias, señor presidente. Listo. Lo llamé enseguida al señor Orger Velastegui Domínguez, alcalde. Le dije: señor alcalde, tu misión se va a cumplir. ¿Cuál? El día sábado. Acabo de estar con el presidente. Escucha. Ya, gracias. Y el señor alcalde se sintió tranquilo. Excelente. Pero es una historia interesante porque me imagino que si cualquier otra persona se le hubiese cruzado al presidente de esa manera, a lo mejor saltaban los edecanes, pero usted tenía esa cercanía tan importante que tenía la confianza de que el presidente no iba a pedir a los guardaespaldas que le caigan encima. Por supuesto, y entre paréntesis, allí estuvo el coronel Lucio Gutiérrez. Edecán, claro. Edecán, en este entonces. Y posteriormente también resultó ser mi buen amigo, también lo he admirado, y me he llevado bien con este tipo de personajes que, llegando tan arriba como es la presidencia, pues me han valorado, me han permitido confianza. Muy bien, don Vicente. Vamos a ir a la segunda pausa comercial y vamos a ir hablando en el tercer bloque de la historia también de
después de este tiempo, digamos, entre comillas, de retiro, que ya don Vicente se ha dedicado a su familia, a su salud, a su vida personal. Vamos a conocer la historia de don Vicente, qué es lo que ha hecho en este tiempo hasta el 2023 que estamos ya. Entonces vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Regresamos del segundo corte comercial al tercer bloque de este programa, El Bolígrafo Rojo. Estamos finalizando esta entrevista con don Vicente Garrido Villegas, un personaje histórico de la radiodifusión del Ecuador y de Santo Domingo, porque ya lleva aquí 40 años en esta hermosa ciudad que crece cada día más, centro vial del Ecuador, crisol de la nacionalidad ecuatoriana, como decía don Jorge Verastegui. Tras cámaras hablábamos, don Vicente, y durante el programa también hablamos en un momento de Carlos Rodríguez, una persona importante en el deporte, en el periodismo deportivo del Ecuador. Usted trabajó con él muy de cerca. ¿Qué nos puede contar acerca de alguna experiencia que haya tenido con él? Bueno, digamos más que experiencia, admiración. Era uno de los mejores narradores de América en fútbol, pero también fue travieso alemán. Se fue, viajó al automovilismo. Y de automovilismo tuvimos lindas experiencias en Yaguarcocha, pues ¿cómo le digo? Este deporte especial del automovilismo nos dio tantas alegrías, tanto en circuitos que habían en la provincia de Pichincha, en el país, y el ciclismo también. Entonces, esa serie de vivencias me satisfacían estar junto a ese personaje importante y con la confianza que también me tomaba al hacerme narrar, al hacerme pronunciar la serie de productos de anunciantes tan valiosos. No sé si me permita hablar, por ejemplo, de Marlboro, King, puro tabaco de Virginia. Y como le digo, cosas de aquellas chicles Adams. Lo rico de la vida, lo dulce de la vida, son los chicles Adams. Entonces, esa generosidad de Carlos Rodríguez Col dio para que también yo tenga vivencias como estas. Abría la transmisión en el Olímpico Atahualpa de Quito, tipo 9 de la mañana los domingos. A las 11:30 ya me mandaba al aeropuerto Mariscal Sucre a tomar el avión para que me anticipe al vuelo a Guayaquil. En Guayaquil abría la transmisión a las 5 de la tarde y prácticamente el trabajo se terminaba en el modelo a las 7, 8 de la noche, de acuerdo a las circunstancias. Pero allí me tocó vivir una experiencia un poco dura en uno de los vuelos. Hubo un avión de saeta que se cayó y coincidencialmente al avión en el que yo iba le mandaron a buscar al que se cayó. Y fue tan duro el remesón interno en el avión que un señor guayaco que iba al lado mío juró, prometió nunca más volver a subirse a un avión. Mientras tanto, yo no podía decir lo mismo porque al día siguiente, a las 8 de la mañana, tenía ya que volver a Quito. ¿Pero cómo? O sea, ¿hubo un avión que se cayó y ustedes iban también volando al lado de ese avión? ¿O cómo fue? Se cayó, pero al nuestro le enviaron como a buscar la zona. A buscar, ¿no? A ver la posibilidad de a dónde se cayó el anterior. Okay. Entonces, fue muy duro, fue muy difícil para nosotros, en este caso como pasajeros, pero realmente, pues, la vivencia quedó hecha. Esos aviones eran de la Fuerza Aérea, me imagino. TAMI, TAMI, claro. Sí, TAMI, Okay. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos ahora sí a hablar ya de la vida de don Vicente Garrido Villegas. ¿Qué ha sido de la vida de don Vicente luego de retirarse de los micrófonos, de la vida política? ¿A qué se ha dedicado en ese tiempo durante 10, 15 años, don Vicente? Gracias por la generosidad suya. Pues a descansar, ya la salud no es la misma de antes, el clima de Santo Domingo ha cambiado mucho y todo eso le afecta a uno, pero a cambio, lo maravilloso
es tener una linda familia como la que yo tengo. Mis hijos, mis nueras, mis nietos, mis bisnietos. Entonces, tanto mi señora cuanto yo le dedicamos tiempo a esos tesoros de niños, a esos tesoros de muchachos, y naturalmente, el ayer que vivimos lindo, hoy da para descansar con ellos y sentirnos halagados, sentirnos felices y sentirnos complacidos de que el Señor Dios vive con nosotros. ¿Cuál cree, don Vicente, que va a ser el futuro de Santo Domingo? De lo que ha crecido y de lo que usted ha visto crecer Santo Domingo, de lo que era una ciudad pequeña, un pueblo pequeño, a lo que se está convirtiendo ahora, ¿cuál cree usted o qué es lo que usted desearía que sea Santo Domingo de aquí a 20, 30, 50, 100 años? Aspiro no equivocarme y más bien tengo la certeza de que Santo Domingo va a ser una metrópoli. Pues de hace 42 años prácticamente que yo estoy acá, Santo Domingo se ha transformado, se ha cambiado, ha crecido inmensamente y es que tiene para crecer mucho más. Mire usted, hay gente de diferentes nacionalidades y gente que viene a invertir, gente que viene a trabajar y que busca también el progreso. Si usted se permite ver el parque automotor, antes uno manejaba tranquilamente, hoy usted tiene vehículos por aquí, más allá y más allá y más allá, y las motocicletas, no se diga, que es un capítulo especial, pero que vaya mi mensaje y mi saludo para ellos, que manejen un poquito mejor, porque definitivamente la ciudad no solamente crece verticalmente, crece horizontalmente, y es que Santo Domingo, de aquí a 20 años, seguirá siendo una gran metrópoli de la República del Ecuador. El tema de los motociclistas yo creo que se incrementó con lo de la pandemia cuando nadie podía salir de las casas y la gente tenía que quedarse y no podía salir a los restaurantes. Entonces proliferó esto de los delivery, que se les dice comúnmente. Entonces los delivery tienen que hacer entregas a un lugar, regresar a un restaurante y a recoger otro. Entonces me imagino que eso es lo que ha producido en muchas ocasiones que los motociclistas se pasen entre la vereda y los carros, que se pasen entre dos carros, se pasen a veces los semáforos y andan al apuro. Andan al apuro porque tienen que ir a hacer las entregas. Entonces eso ha sido lo que ha generado, me imagino yo, en cierta manera. Y la sana sugerencia debería ser que las autoridades intervengan a tiempo. Es decir, que previamente a la adquisición de una moto, esta moto sea legal, sea matriculada como debe ser, por una parte. Y por otra, el dueño, el piloto, debe tener, aparte de la matrícula de su moto, su licencia de conducir. Si no tiene aquello, la autoridad debe intervenir para evitar, lógicamente, pues problemas que ya se conocen, motos robadas, personas asaltadas por motociclistas que nunca se sabe quiénes son. En ese tema de la inseguridad, y con eso vamos a terminar el programa, don Vicente, el país está viviendo, hace algún tiempo, noviembre, octubre, estuvo muy fuerte el tema de la delincuencia. Ahora parece que ha calmado un poco, pero igual la delincuencia, algo con lo que dicen los colombianos que ya vivieron por esto del narcotráfico, dicen, es algo de lo que ustedes van a tener que acostumbrarse a vivir, van a vivir con el narcotráfico. ¿Cómo ve usted el tema, no solo la inseguridad, sino el tema del país? El país con este gobierno puede crecer o está decreciendo, o qué sugerencia o cuál sería el proyecto a seguir para cambiar la inseguridad, la economía del país, y con eso terminamos, don Vicente. Muy gentil, muchísimas gracias ante todo. La gran verdad es de que uno que ha vivido, ha nacido en este querido país, se admira de los cambios negativos a los que estamos llegando. Y allí hay un factor preponderante, la autoridad, las autoridades. Y la pseudopolítica que se practica es mal hecha, de que la asamblea no se maneje bien con el gobierno, que el gobierno no se maneje bien con la asamblea. Tienen que hablar el mismo idioma. El mismo idioma se llama Ecuador. Y por los ecuatorianos es que ellos están
ostentando estas dignidades. Pero al país, al ecuatoriano, hay que hacerle respetar de la manera más lógica, poniendo en su lugar a los desordenados. No podemos permitir que por el cuento de que no hay trabajo, haya asaltos. No podemos permitir que porque aquí somos sanos, pues vayan a venir las drogas. Y bienvenidas las drogas. No, señor. Cada cosa en su lugar, desde el gobierno, desde la asamblea y las autoridades. Especialmente los señores militares, a quienes les admiro. A la Policía Nacional, que mejore, que supere sus falencias. Y, fundamentalmente, a muchos de los que yo puse en su sitio como prensa, los señores jueces. Ellos tienen que enmarcarse en la verdad, en la realidad y en la objetividad de servir a los ecuatorianos antes que limitarse a dejar que pasen las cosas y aquí no sucede nada. Muy bien, esto ha sido El Bolígrafo Rojo con don Vicente Garrido Villegas. Para mí es un gusto, don Vicente, haberlo tenido aquí en mi programa. Es un gusto enorme, una satisfacción muy grande. Un abrazo de hermanos. Haberlo tenido aquí. Y vamos a cerrar con un mensaje corto para la ciudadanía de Santo Domingo, de esta Cámara. Un mensaje de superarse en este año nuevo 2023. Y no solo para el ecuatoriano común o un mensaje personal, sino algo que llegue al ecuatoriano en sí a superarse. Un mensaje de nuestro buen amigo don Vicente Garrido Villegas. Pensar bien en hacer bien. Hacer bien para bien de todos y no de unos pocos. Saber mejorar lo mejorable y perdonar lo perdonado. Pero siempre pensando positiva y objetivamente que Ecuador es nuestro gran país. Muy bien. Excelente el timbre de voz, me quedo impresionado con el timbre de voz de don Vicente Garrido. Nos vemos la próxima semana, queridos televidentes, en El Bolígrafo Rojo con el mismo entrevistador. Estará aquí otro entrevistado. Nos vemos la próxima semana. Chao.